Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Pero el Señor es bueno, amén, hermanos. Hoy le voy a estar hablando de vivir a la expectativa de la venida de Jesucristo. Amén. ¿Sabe que en los años 70, en los años 80, yo era una niña todavía, tranquilos, el evangelio se predicaba sobre dos pilares, y era el arrepentimiento de pecados y la venida de Jesucristo a la tierra. Y yo recuerdo que, aunque era una niña, había un énfasis y había un fuego en las iglesias. Se predicaba a Jesucristo. Las personas hacían unos cultos que le llamaban relámpago, y eran unos servicios al aire libre donde se predicaba con tanto, pero con tanta convicción, que miles de vidas aceptaban al Señor. Y eso es algo que yo recuerdo con cierta nostalgia, porque veo que en el día a día se ha perdido esto. Ya casi no se predica de que Cristo viene, pero sabemos que Cristo viene y que viene pronto a buscar su pueblo. Así que es un tema que a mí me apasiona, porque cuando yo acepté al Señor, era una niña, les recuerdo, para que no vayan a hacer cálculos. Para mí eso era un fuego que ardía, y que yo recuerdo que aunque era muy niña, mi mente era de una niña, pero yo tenía ese fuego y quería agradar a Dios, porque decía: Cristo puede venir hoy, puede venir esta noche. Y recuerdo que las iglesias estaban adornadas con cuadros de la venida de Jesucristo. Y eso hacía que yo en mi niñez tuviera sueños y visiones con la venida de Jesús. Y al otro día me levantaba con más ánimo a predicarle al Señor. Pero lamentablemente se ha perdido esta esencia. Se ha perdido el hablar de Cristo. El hablar, como decía la pastora Marlene, el Todopoderoso. Se veían milagros. Yo fui testigo de milagros. De cómo el Señor sanaba. De cómo el Señor levantaba a los muertos. Porque había en la iglesia un fuego que quemaba. Que aunque uno quisiera estar callado, tenía que hablar. Tenía que predicar, no importaba si yo estuviera en la guagua o en la escuela, había que predicar. Entonces en esta noche quiero hablarle de eso. Quiero hablarle, concientizarle de parte del Señor a tener una expectativa de que la venida de Jesús está cerca. Vamos a leer en Apocalipsis 19, de los versos 7 hasta el 8. Dice así la palabra: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido. Voy a repetir: se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice el apóstol: el lino fino representa las acciones justas de los santos. Oremos, amados. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, son espíritu y son vida.
Señor, y en esta noche yo quiero entregarte todo, Señor, lo que vamos a hablar, para que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos a toda justicia, a toda verdad, para que sea tu Espíritu, Señor, tocando los corazones de cada vida. Señor, que no salgamos iguales, sino que tu Espíritu, Dios, ponga esa convicción, ponga ese anhelo, ponga esa expectativa, Señor, de hablar de tu venida, de esperarla ansiosamente, Señor, y haciendo, Padre, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Quita todo obstáculo en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda venda, todo lo que obstaculice, Señor, que la semilla caiga en buen fruto. Señor, declaramos terrenos fértiles. Declaramos que tu palabra, Señor, cumplirá porque tú lo has dicho, Señor. Lo que está en tu corazón, Señor, cumplirá lo que ha sido, Señor, encomendada, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pedro, en sus primeras cartas, habla de que no solo debemos vivir de una manera digna, sino que dice, óigame bien, que debemos esperar la venida ansiosamente. Yo me puse a pensar ansiosamente. Yo no soy ansiosa, no sufro de ansiedad, gracias al Señor. Pero la ansiedad es no estar tranquilo. Es que cada minuto, es lo que quiere decir el apóstol, es que cada minuto en mi corazón debe existir la expectativa de que Cristo viene, de que Cristo va a venir en cualquier momento. Eso es lo que dice el apóstol. Así que basado en eso, el apóstol Juan, que está desterrado allá en la isla de Patmos, escribe estos versículos que hemos leído. Y me llama la atención y me encanta eso del Señor, de que no se pierden los detalles. Porque acuérdense de que Juan se le revelan cosas extraordinarias. Lo primero fue que él vio a Cristo, ya no el Cristo crucificado. Ya no vio el Cristo, el siervo que hablaba Isaías, sino que él ve a Cristo glorificado y resucitado. Así que tiene una visión espectacular de lo que es la gloria de Dios, de lo que es el Cristo todopoderoso. Luego vienen los mensajes a la iglesia de Esmirna y todos esos juicios y todas esas cosas que son apocalípticas. Y me llama la atención de que en medio de tantas cosas terribles y grandes que ve el apóstol Juan, él tiene este detalle de decir que él vio a la novia del Cordero, la iglesia de Cristo, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea que en medio de tantas cosas que se le revela a él, el Espíritu tiene el detalle de que él plasme de que la novia del Cordero estaba vestida de lino y que no era cualquier lino, sino que era un lino fino, y que no solo fino, sino que era resplandeciente. Entonces, algo tremendo. El lino representa lo que es la santidad. Recuérdense que los sacerdotes y el sumo sacerdote se vestía de lino fino. Entonces es algo una honra que se le concedió a la iglesia. Es una honra porque el lino fino tiene esa particularidad. Daniel, cuando vio la gloria de Dios, dice que vio un varón vestido de lino fino. Y dice el apóstol aquí que también él parece que pensó que dentro de sus futuros lectores, incluyendo nosotros, habían mentes imaginativas. Y había mente que quería saber más. Hay personas que leen las escrituras y como que, sí lo leí. Pero hay otras que queremos saber más. Entonces él, para cubrir ese tipo de preguntas, porque nos podríamos preguntar, ¿y el lino qué significa? Él lo dice ahí, el lino representa las acciones justas de los santos. Estamos hablando de un manto de justicia que estaba cubierta la iglesia. Es lo que el apóstol describe. Entonces me llama la atención y yo me pregunto, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué el Espíritu le revela al apóstol Juan? ¿Cuál era la característica de esa iglesia, de ese tiempo?
Perdón. ¿Qué característica tenía esa iglesia? ¿Qué debe tener la iglesia hoy? ¿Cuál es el modus operandum que debía tener esa iglesia? Y que el Señor le revela a Juan, y no solo le revela, sino que en el momento en que él está escribiendo, trae a su memoria ese detallito de la visión. Me llamó muchísimo la atención. Y es precisamente, aunque la Biblia está plasmada de cuál debe ser nuestra conducta, porque es nuestra regla de fe y de conducta. Pero quise irme precisamente al hombre de la visión, donde Juan. Y es que años después Juan escribe 3 cartas. Y dentro de ella está la primera carta. Y es un Juan transformado totalmente. Es un Juan que no es el mismo Juan, el discípulo, que estaba con Jesús, que siempre estaba recostadito en sus hombros. Es un Juan totalmente transformado por la magnitud de la visión que ve. Ya él no está en Patmos. Y eso me habla de que cuando el hombre de Dios ha sido transformado, ha tenido un nivel de revelación, aunque no sea quizás el nivel que tuvo Juan, que está hablando hasta incluso del cosmos, cómo su revelación capta incluso el cosmos. Tiene una visión extraordinaria, pero en que el nivel de revelación que tengamos y que Dios en un momento en la isla de Patmos, recuérdese que él estaba ya desterrado, alejado totalmente de los discípulos, de los otros, de su familia, de su gente. Y es allí donde recibe la revelación. Entonces, sin importar el nivel de revelación que Dios nos dé en un momento determinado, nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Una vez el hombre ha sido tocado por el Espíritu de Cristo con una revelación, no puede ser igual. Y es lo que yo veo en Juan. Juan una vez fue tocado por el Señor con este tipo de revelación apocalíptica que incluso nos atañe hoy en día. Juan escribe diferente. Así que quise irme a Juan, a su primera carta, para ver qué tipo de actitudes, cuáles eran las características, dentro de muchas, que debe tener la iglesia hoy en día, para que en el día de la venida de Cristo pueda estar vestida con ese manto de justicia, pueda ser justificada. Así que quiero que vayamos a Primera de Juan y vamos a hablar que lo primero que él toca, que debe tener la iglesia, es caminar en luz. Vayamos a Primera de Juan 1, 5 al 7. Él le da una serie de consejos a la iglesia. Recuerden que después que él recibe esta revelación, y yo lo veo como del Espíritu, porque Juan, aunque no iba a vivir en estos últimos tiempos, por el Espíritu, guiado por el Espíritu, estaba hablando de cosas importantes hoy en día, que eran importantes en ese tiempo que él existió, pero que más importante aún son en nuestros tiempos. Dice en Primera de Juan, recuérdense, estamos hablando que lo primero es caminar en luz. Dice Primero de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es la luz y en él no hay ninguna ¿qué? Tinieblas o oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad o en las tinieblas, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire cómo él habla de lo que es andar en luz. Muchísimas veces nosotros hablamos, debemos ser luz en medio de la oscuridad, y es verdad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando hablamos de luz, estoy hablando de apartarme del pecado. La iglesia de Jesucristo,
La iglesia que va a ser parte de la novia del Cordero, la que va a ser ataviada de lino fino, no puede practicar el pecado. No puede, no debe, no debe. Me habla también de obedecer la palabra de Dios. No podemos ser luz, como dice Juan, si hay oscuridad en nosotros. Si hay puertas que yo he abierto en mi vida, yo no puedo ser luz. Si yo practico la mentira, yo no puedo caminar en la luz. Dice la palabra que si yo digo que estoy en la luz y practico el pecado y practico la mentira, ya con eso estoy fallando. Caminar en la luz es caminar en la dimensión que Cristo caminó, en la intimidad que tuvo con el Padre. Eso lo dijo Jesús muchas veces. Él dijo, yo no hago ni digo lo que quiero. Cuando él decía yo soy, en ese contexto de yo soy la luz del mundo, Jesús decía, yo hago todo lo que escucho de ¿quién? De mi Padre. Entonces me habla de una comunión con el Padre, con un yo apartarme en medio de todas las cosas que tengo, del trabajo, de los hijos, de lo que sea. Yo debo anhelar tener comunión con el Padre. Porque si yo no ando en la luz, estoy en oscuridad. Recuerden que en el Señor no hay términos medios, no hay gris. O soy blanco o soy negro. No como decimos los dominicanos, yo soy blanca oscura. ¿Me entienden? Entonces debemos caminar en la luz, intimidad y ser una luz al mundo. La iglesia primitiva que anhelaba, que esperaba ardientemente la venida de Jesucristo, fue una luz al mundo. Dice la palabra que ellos ganaban gracia y favor de la comunidad, porque se desprendían de todo, porque su conducta era como una lámpara que alumbraba toda la ciudad y toda la comunidad. Entonces la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, debe obligatoriamente de caminar en la luz. Lo segundo que Juan habló es no amar al mundo. Acompáñeme a primera de Juan 2:15 al 17. Miren lo que dice Juan. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, esto es, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso es verdad, hermanos. No debemos amar al mundo. Y es lastimoso, pero la iglesia se ha acoplado al mundo. Se ha adaptado. Yo he escuchado términos en la iglesia que yo digo, pero ¿y eso no es de nueva era? Y ya lo utilizamos como si fuera lo más... No, eso no hace nada. ¿Me entienden? Entonces no podemos como cristianos, si anhelamos reunirnos con el Señor Jesucristo, no podemos amar al mundo. Entiéndase que estoy hablando del sistema que rige este mundo. No podemos, hermanos. Debemos mostrar la diferencia. Y lastimosamente muchas veces nuestra actitud y conducta deja mucho que decir. Y a veces hay personas que no pueden creer que somos creyentes. Porque actuamos, nos parecemos tanto a ellos que ya no marcamos la diferencia, pastor. Porque que todo es normal. No, pero es que, espérate, no, porque yo no puedo quedarme atrás. No, pero es que en el mundo, ya los cristianos, ese es mejor dicho, el modelo a seguir, no es la palabra. El modelo a seguir del cristiano es el mundo ahora. Es el mundo quien impone las reglas, quien impone la conducta. No, pero es que el mundo dice que para ser la mujer más bella yo debo ser 90, 60, no, pero yo tengo que llegar a eso como de lugar. Ay, ¿me entienden? Y no nos guiamos de la palabra. Entonces es lo que el apóstol Juan le está diciendo a las iglesias, incluyéndonos a nosotros. No podemos amar al mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo decía, pero Señor, pero no se puede medio. Y es que no.
Y es que cuando gustamos, cuando probamos la gloria de Dios y la revelación de su palabra, el mundo carece de sentido, por Dios. Por eso es que Juan dice que el amor del Padre no está en él. Porque si tú vas detrás de los placeres, como él dice, de la codicia, de los ojos, de la arrogancia, lastimosamente tú no tienes tiempo de intimidad con el Padre. Cuando nosotros nos deleitamos en la presencia del Padre, el mundo definitivamente, o sea, no es que no nos salimos, sino que ya no tiene ninguna influencia en mí. Porque yo estoy puesto mis ojos en Jesús. Porque mi deleite no es ver las cosas, ni la moda, ni que está in, ni que está out. Sino que el deleite mío es estar en la presencia, a los pies del Padre. Y es lo que Juan le está diciendo a la iglesia hoy en día. Y tal y como es el lema de aquí, mayor intimidad, ¿no? El año de la intimidad con el Padre. Pero si amamos al mundo, si el mundo es quien nos dice cómo debemos comportarnos, estamos mal. Estamos mal, vamos por mal camino. Entonces nos movemos. Como novia del Cordero no podemos. Porque tenemos que vestirnos con el manto de la justicia, que esa la da solo el Padre, a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, no es el mundo. Lo tercero es cuidarnos de las falsas doctrinas. Recuerde que lo primero es andar en luz, transparencia. No tengamos no tengamos una personalidad bipolar. Hay cristianos bipolares, que en la iglesia son, mejor dicho, lo mejor, pero en su casa son otra cosa. No debemos serlo. La Biblia debe ser transparente, de tal manera de que lo que puedan decir los pastores de mí, lo pueda decir mi esposo, mi hija, mis hermanos. Pero a veces tenemos un comportamiento tan errado que los pastores, un líder o un hermano está hablando de nosotros y la familia dice, pero es que, ¿de quién él está hablando? Él está equivocado, ¿me entienden? Entonces no puede ser así, hermano. Lo segundo es no amar al mundo, por favor. Debemos de prendernos ya del mundo. Ese cordón umbilical que nos ata, debemos ya cortarlo. Y eso solo se logra, hermanos, en la presencia del Padre, en oración. Miren, este libro, comer ese libro, obedecer a ese libro. Lo tercero es, como le decía, cuidarnos de la falsa doctrina. Vayamos a 1 de Juan 2, 22 al 25. Mire lo que dicen. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan, mire lo que le dicen. Es como si Él supiera. Es como si el Espíritu Santo le hubiese revelado esta parte. Tal y como esa cortina que Él abrió cuando vio la visión de Apocalipsis. Parece que le abrió otra cortina de la situación que iba a estar, de la condición que iba a estar la iglesia al final. Y dicen, permanezcan en ustedes lo que han oído desde cuándo, desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Amados, debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque el mundo es tan sutil, el enemigo es tan sutil, que se ha metido a las iglesias con doctrinas, falsas doctrinas, con posturas teológicas totalmente diabólicas. Yo he escuchado cosas y yo digo, pero eso es Satanás, totalmente, pero lo buscan basado en las Escrituras, entonces eso confunde. Pero nosotros como creyentes maduros, amados, no debemos caer en eso. Por eso lo importante de que el apóstol dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Por eso el que permanece en lo que ha oído desde el principio en la palabra no es llevado por cualquier doctrina. Por eso que ahora mismo en las iglesias hay una rotación malsana de personas que se van cuando le predican la sana doctrina, no quieren escuchar. Es como dice las Escrituras, tienen comezón de oír las cosas que su carne quiere. Y es precisamente por la falta
de predicar el evangelio de que Cristo viene y que se ha dado un énfasis en la tierra, que han venido todas estas doctrinas diabólicas y que la iglesia no ha escapado de ella y que muchos incluso después de, como decía Pablo, después de poder ser maestros, han caído en el error. Debemos cuidarnos y eso solo viene en la presencia del Padre, en la palabra, por favor, ahí está todo. Yo a veces veo personas que siguen, que yo digo, pero Dios mío, ¿cómo pueden creer en eso? Si las escrituras están ahí. Pero ese tipo de persona que cae en la doctrina del error, que es llevado, que va de iglesia en iglesia, es porque no tiene una base en la palabra. No porque quizás no se le haya predicado, sino porque no quieren escuchar. Simplemente quieren escuchar cosas que el éxito, que tú, la doctrina de la prosperidad, que tú vas a tener dinero. Y la prosperidad no es mala si viene del Señor. Lo malo es poner el énfasis, poner mi fe y mi confianza en esa prosperidad. Eso es lo malo. Entonces, amados, como personas, como creyentes de Jesucristo, que anhelamos su venida, debemos guardarnos de esas falsas doctrinas. Si el pastor o la pastora le predican, miren, no hay cosa que le duela más la carne que cuando a usted le predican por la palabra. La carne se revoltea y como que, ay, ya me quiero ir, y como un cansancio, porque la carne no le gusta. Pero cuando le predica, usted ve los auditorios llenos. Allá en Colombia hay iglesias, más de 50,000 miembros, felices y contentos con falsa doctrina. Personas que tienen la Biblia, pero que no quieren pagar un precio, sino que todo lo quieren fácil y que light. Entonces nosotros como creyentes, cuidémonos, hermanos, guardémonos. Dice la palabra, hay que anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. Guardémonos de esa palabra que ha sido adulterada, de la palabra que no sale de la comunión del Padre, sino de la comunión consigo mismo. El humanismo está acabando porque está en las iglesias. Estuve en una iglesia donde ya conté varios domingos y fueron como 6 domingos y no se predicó a Cristo en 6 domingos. Y lo peor no fue que se habló de otra cosa, sino que se habló de sí mismo. Y yo dije, es grave la situación. Pero hay personas que siguen en esa iglesia felices porque no les prohíben nada. No, pero tú puedes tomarte 2 copas, eso no hace nada, 2 copas. Ay, pero bailar un merengue, ay, por favor. Pero eso es lo mismo que tú que en la iglesia. Y comienzan esas cositas y uno dice, pero es verdad, ay, pero eso es verdad, no tan mal. Y cuando uno viene a ver, está ya arropado, atrapado, y aunque quiera salir, ya no puede. Entonces guardémonos, cuidémonos y valoremos el que en la iglesia se predique la sana doctrina. Valoremos eso, mire, con locura, porque todo puede pasar, pero la palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece, no pasa, permanece para siempre. Lo tercero es permanecer en Dios. Vayamos a 1 Juan 2, 28. Mire lo que dicen. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguro de no ser avergonzados en su venida. Tremenda palabra. Tremendo, porque eso es una palabra de esperanza y de fe. De que si yo permanezco en Él y Él en mí, cuando Jesucristo venga yo no voy a ser avergonzada. Yo no lo voy a ver como, uy, no, llegó Jesucristo. Ustedes ven cuando era niño, que los papás lo encontraban haciendo bellaquería. Uno quería morirse. ¿Y qué hago? Recuerdo una vez yo era joven y salí con una prima. Y por esas cosas de la vida, el sol salió tan rápido. Y yo, Dios mío, y duramos 1 hora. Toca tú, porque antes eso no era de que ahora los jóvenes le dan llave de la casa, al modernismo, ya no.
Y la prima, toca tú, y yo, no, toca tú. Y duramos 1 hora en esa disputa, hasta que mi mamá escuchó y dijo, ya yo las escuché, entren. Pero hay una vergüenza porque uno sabe que hizo algo indebido. Entonces, en la venida del Señor tenemos 2 opciones: o ser avergonzados, porque nosotros sabemos lo que está mal y lo que está bien también. Entonces, aquí lo que nos dice el apóstol es la garantía de que cuando el Padre venga, cuando Cristo venga en las nubes a llevarnos, de que yo no voy a ser avergonzado, es permanecer en Él. Ellos llegar a un grado tal de unidad con el Padre, que ya seamos uno, es lo que Cristo dijo. Pero para eso, amados, hay un precio que pagar. Hay menos tele que ver, menos chat, menos redes sociales, porque eso requiere tiempo, amados. La oración y estar en la presencia de Dios al principio es un sacrificio, que uno se arrodilla y la mente se le va. Yo estoy allá en Colombia y la mente se me va a Puerto Plata, Montellano, Sosúa, pero según vamos disciplinándonos en el espíritu, se convierte en un deleite. Que pasamos horas y tú dices, uy, Dios mío, ay Dios, ya pasó 3 horas, pero si yo entré ahora mismo. Entonces, lo único que nos garantiza, amados, es permanecer en Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el pámpano, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que nos da la garantía es un sello de confianza en que cuando Cristo venga yo no voy a tener vergüenza y que no voy a tener que, como dice la palabra, vamos a ir todo al tribunal de Cristo. Yo voy a decir, Señor, lo que tú me pediste, yo lo hice. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dado dones, capacidades, ministerios tremendos? Y lo hacemos como ese siervo fiel. Señor, yo sabía que tú no era fácil, yo lo enterré. Vamos a dar cuenta ante un día ante el Señor de todo lo que hagamos. ¿Y cuántas personas aquí el Señor nos ha dotado de ministerios, de dones, pero están esperando mañana? No, yo voy a esperar que mi hermana sirva primero y yo según vea cómo ella le va, yo sirvo. No, pero es que, y ponen pero. Y sin embargo la venida del Señor está cerca, mucho más cerca que ayer, mucho más cerca de que cuando Jesús lo dijo, mucho más cerca que cuando los discípulos lo hablaron, está hoy más cerca. Y cuando venga el Señor, ¿qué le vamos a decir, amados? ¿Qué le vamos a decir cuando Él nos pida cuenta de qué hemos hecho con lo que Él nos entregó? Permanezcamos en Él. Es lo único que nos garantiza, miren, cuando no oramos, cuando no pasamos en la prestiempo con el Padre, aunque tengamos dones y capacidades, lo enterramos. Porque es que es en la presencia del Señor, donde el Señor nos dice, como dice la palabra, lo que les diga a solas, grítenlo en la azotea. Es así, hermanos. Recuerdo una vez que el Señor me dijo, ve y evangeliza a los parques de Colombia. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo me muevo más como con la gente, pero no sé, el evangelizar. Y yo, Señor, tengo miedo porque los colombianos son como arisco. Y en la medida en que yo pasaba tiempo con el Señor me revelaba las cosas por la palabra. Y yo me sorprendía cuando yo salía a los parques y le hablaba a las mujeres y el Señor me decía, ministrale a ella esto. Y yo, ay Padre, eso es grave, ten piedad. Y cuando yo iba y le ministraba, joven, ella hasta se asustaba. Y le ministraba lo que el Espíritu me había dicho allí atrás en mi habitación. Y las mujeres se ponían a llorar. Y se preguntaban, ¿a esta quién le dijo mis problemas? Pero si cuando no estamos conectados con el Padre, cuando no permanecemos en Él, aunque tengamos el don, no va a tener el impacto. Porque es que la palabra revelada no es igual a una palabra que yo tenga aquí en el conocimiento. Yo bien pude hablarle la palabra, pero no es lo mismo. No es el mismo impacto que tiene una palabra que salga directa de la boca del Padre.
Entonces permanezcamos, amados, en el Señor. No descuidemos la oración. La iglesia primitiva pasaba de ayuno en ayuno, ¿sí o no? Eso era ayuno. Hay vigilia, sí, yo voy. Tengo que vender la casa, la vendo. Pero ahora, ¿cuánta lucha da congregar a la iglesia para un ayuno? No entiendo. Hay todos los pero. Vamos a orar, la gente que más cosas ay, no, que se me presentó una, no, que se me presentó. ¿Me entienden? Pero si no anhelamos la venida del Señor, si no permanecemos en Él, si no somos luz, si no amamos al Padre y no al mundo, lastimosamente vamos a seguir en una situación igual, postrados. Y el Señor está a la puerta, a la puerta. La misma creación, amados, está hablando, ¿sí o no? ¿Cuántos desastres naturales, cuántas cosas? Si uno lee cosas que yo digo, Dios mío, pero no. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permanecer en una actitud pasiva? ¿Hasta cuándo, amados, vamos a poner, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poner primero las redes sociales, mis amistades, el concierto? Cite a un concierto, estadio lleno. Cite a un ayuno, a una vigilia, la iglesia vacía. ¿Me entienden, amados? Pidámosle al Señor que nos ayude. Lo quinto es vivir con el Espíritu, vivir en el Espíritu. Primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Aquí habla del discernimiento espiritual. Ese vivir en el Espíritu tiene que ver con eso, de yo discernir. ¿A cuánto les ha pasado que escuchan a alguien predicar y de inmediatamente uno dice como que el Espíritu te trae un versículo y dice, contradice ese versículo? A mí me ha pasado que yo he estado sentada en auditorio y él dice una cosa y el Espíritu inmediatamente me trae esos versículos. Entonces debemos desarrollar el discernimiento de espíritu. Es un don, pero la iglesia está en la capacidad de desarrollarlo, amados. Los hermanos de Berea, ¿sabe lo que hacían? Les predicaban los apóstoles y ¿qué ellos hacían de una vez? Vamos a ver si lo que ellos no predican es verdad. La iglesia debe tener esa actitud hoy en día. De todo lo que escuche por la televisión, por la radio, debe saber discernir. Para no estar como esas personas que son de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos, que nunca terminan lo que empiezan y se dejan llevar de cualquiera que se dice ser profeta. Y amados, si el Señor los sembró en esta casa, escúchenme, tienen que dar fruto en esta casa. Eso es algo que a veces no nos gusta. Y queremos recibir alimento de la casa, pero no queremos dar fruto en la casa que yo recibo. Y eso tiene que ver con falta de discernimiento. Porque escuchamos un predicador allí, no, ese me encantó, ay, es lo mejor, ay. Pero aquí, o en tu casa donde el Señor te ha plantado, hay palabra, pero tú no quieres escuchar. Entonces la iglesia, una de las características de esa iglesia, recuerden la que fue vestida, la que le fue concedido el honor, transferida la autoridad, es una de esas características, es precisamente vivir en el Espíritu. Debe tener la iglesia el discernimiento espiritual. Para concluir, lo séptimo es vivir en fe. La palabra dice que el justo por su fe, hermano, en este tiempo, el que no viva en la fe y por la fe, está destinado al fracaso. Porque si nos llevamos de lo que vemos o escuchamos por ahí y no de la palabra, estamos destinados totalmente al fracaso. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan 5, del 4 al 5. Todo el que cree que Jesús es Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos.
Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Voy directamente al 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La iglesia que va a ser ataviada, la iglesia que vio Juan en la visión, que fue ataviada con lino fino, limpio, resplandeciente, es una iglesia que vence al mundo por la fe. Porque es que ahora mismo hay razonamientos que vienen incluso a la mente, que si no es por fe uno no puede vencerlo, amados. Hay cosas que vemos en el mundo que si no estamos arraigados en la palabra del Señor, no venceremos. Hay doctrinas, hay luchas, hay adversidades, que si nos ponemos a ver a esas adversidades, estamos perdidos. Porque hay situaciones que son normales y que lo peor son reales. Son reales, situaciones difíciles, donde hay una palabra que Dios te ha dado y tú no la ves cumplir. Al contrario, todo lo que ves es contrario a lo que esa palabra que el Señor te ha dicho. Pero ¿cómo vamos a vencer eso si no es a través de la fe? ¿Y la fe en qué? En la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces la iglesia triunfante, la iglesia que espera al Hijo de Dios, que viene no como vino la primera vez, como siervo, no viene en esa condición. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a establecer el reino en la tierra. Esa iglesia del Cristo victorioso, no es un Cristo que perdió, es un Cristo que murió y que resucitó, amén, un Cristo guerrero y triunfador. Es un Cristo que el apóstol lo vio y dice que cayó como medio muerto de la gloria que vio en Cristo. Es ese Cristo el que la iglesia debe anhelar, debe esperar, pero en una condición que cumpla los requisitos de Dios. Entonces, amados, esa es la exhortación, a esperar, a no olvidarnos, a que cada minuto que respiremos, yo viva consciente y expectante de que Cristo puede venir en cualquier momento. Eso me va a hacer a mí, óigame bien, de que cuando yo esté caminando y vea a una persona aquí, tengo que hablarle a Cristo de él. Porque yo no sé si yo a veces he visto personas, yo no sé si el Señor me lo está poniendo aquí, es el último día de él en la tierra. Yo le voy a hablar de Cristo. Que me den un boche, problema de él. Pero yo quiero cumplir la comisión de Cristo. Yo quiero que mientras más personas yo le hable, hay más oportunidades que lleguen a Cristo. Pero es una iglesia que debe, si no tiene una comunión con el Padre, no va a haber ese deseo, porque eso nace en el corazón de Dios. El corazón humano per se no produce ese fruto. Ese fruto se produce por la presencia continua del Espíritu Santo en mi vida. Entonces los animo, amados, de que nos acerquemos cada día más a Dios, entendiendo de que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Entendiendo de que hay un mundo que debe ser impactado por la luz del Evangelio. De que, como dijo la palabra, una lámpara no se pone debajo de una mesa. ¿Verdad que no? Sino que se pone en una repisa, en un almud, para que alumbre. Quiero concluir leyéndole este versículo de Apocalipsis 22:14. Es un versículo poderoso. Voy a leer desde el 12. Miren que vengo pronto. Esa es la palabra del Señor. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Recuérdense, hecho, no según lo que haya hablado. Según lo que tú hayas hecho. Yo soy el alfa y el omega, dice Jesús. El primero y el último, el principio y el fin. Dichosos
óigame, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Que el Señor nos encuentre vestidos dignamente. Que el Señor nos ayude cada día, hermanos, a que Él sea nuestra prioridad. Que el Señor nos ayude a que nuestras ropas sean lavadas en la sangre del Cordero. Y que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.